Sonia. Bienvenidos a todos a esta charla de Maski Online. Esta tarde tenemos a Sara Ochoa, que bueno, venimos con un tema pues creo que muy interesante y muy necesario en estos momentos, y es ver cómo podemos apoyar emocionalmente a nuestros niños y adolescentes. Porque efectivamente cuando somos mayores ya cada uno tenemos conciencia para, bueno, pues para decidir cómo vivir. Pero cuando somos un niño, pues obviamente no tenemos opción. Necesitamos a unos padres o bueno, todos los que están cerca de nosotros que nos apoyen, ¿no? Así que, bueno, Sara ya tiene, junto a Isabel, que está también por aquí en una ventanita, tienen un centro que, ay, perdóname porque ahora el nombre quiero decirlo bien. Sara, ayúdame. Crecemos, vale. Y bueno, ellas, Sara es psicóloga y bueno, pues tiene este centro en el que pues ayudan a través de muchas herramientas pues a los niños, ¿no? Ahora, no sé si quieres contarnos un poquito lo que hacéis primero antes de empezar. Sara. Vale, pues a ver, nosotras tenemos en Elda el centro Crecemos. Ahora en enero cumpliremos ya 10 años y trabajando principalmente con niños, adolescentes y familias. Y bueno, Isabel y yo las dos somos psicólogas. Luego pues el equipo se ha ido haciendo grande conforme han ido pasando los años y también hay una logopeda, hay una chica que es maestra, tenemos la colaboración de otro psicólogo y bueno, intentamos siempre pues estar al día, hacer muchas actividades y es un centro de intervención, pero también apostamos mucho por la prevención, lo decimos siempre, porque se puede prevenir y antes de llegar a que el niño llegue a tener un trastorno emocional, pues muchas veces podemos hacer cosas, entonces hacemos actividades en el día a día en las que se trabaja la inteligencia emocional, que es de lo que hoy vamos a hablar, pero también de cómo relacionarnos con los demás de una manera sana, para que los niños sean más autónomos, fomentar su autoestima y muchísimas actividades. También pues eso, la intervención más clínica para problemas de ansiedad, depresión, porque los niños también tienen este tipo de problemas. Atender cuando hay separaciones en las familias, pérdida de un familiar, cuando hay problemas a nivel escolar. Y lo hacemos a través de la terapia individual, pero también de talleres. Incluso en periodos vacacionales también tenemos escuelas enfocadas a que los niños estén, se diviertan, pero trabajando todos estos objetivos. Muy bien, muy interesante. Parece como un Maski, pero para niños. Cambia el entorno un poco, que no nos rendiremos hasta que encontremos algo con aire libre, pero bueno, poco a poco. Poco a poco, bueno, pero el concepto está. Pues nada, Sara, cuando quieras. Vale, pues la verdad que cuando yo estoy muy agradecida, quien me conoce sabe que para mí es un regalo el hacer esta charla, pero sobre todo a través de Maski, porque es un sitio que adoro, entonces pues me encanta que me lo hayas propuesto. Y me gusta mucho la temática de la charla, porque creo que es clave el que sepamos acompañar tanto a los niños como a los adolescentes. Mucha gente pensaba que la charla iba dirigida únicamente a adolescentes porque está ahí en grande, que además normalmente es cuando notamos también esa necesidad de falta de recursos, ¿no? Con los niños a veces pues si tienen una infancia que es un poquito más fácil lo vamos llevando, pero a veces llega la adolescencia y ya sí que nos encontramos más perdidos. Sí. Pero bueno, la charla va enfocada para niños y adolescentes. Iremos hablando, poniendo ejemplos y luego si alguien quiere recursos en concreto para una edad, pues lo puede pedir a través de las preguntas. Perfecto, pues cuando quieras. Vale. Que yo quería hacer como una introducción a lo que es la situación actual, ¿vale? Como estábamos hablando ahora al principio, cuando nos íbamos conectando, que la situación que hay actualmente, pues nos ha cambiado a todos un poquito, ¿no?
creo que siempre nos ha costado vivir en la incertidumbre, pero ahora es cuando realmente es que hemos vivido en la incertidumbre, porque nos hemos visto en una situación de crisis que antes podíamos tener miedo de que ocurriera, pero ahora realmente ha ocurrido. Entonces, todo ello ha tenido pues una serie de consecuencias y también cada familia lo ha vivido de una manera totalmente distinta. Habrá familias en las que incluso haya sido una experiencia en la que hayan estado todos juntos en casa, hayan podido convivir más tiempo, y luego habrán familias que hayan sufrido pérdidas, hayan estado muy estresados, no hayan podido conciliar el trabajo. Entonces, vamos a enfocar todo esto un poco a nivel general porque la situación de cada familia habrá sido totalmente distinta. Ahora sí que con la vuelta al cole, es verdad que a todos pues, nos ha surgido el tema de los niños, ¿no? O por lo menos a nosotras también se nos ha hecho como más demanda, más consulta de ahora los niños que lo han llamado durante todo este tiempo del COVID un poco el colectivo olvidado, porque es como que se estaba poniendo el foco en otros colectivos, en otras situaciones, pero lo de los niños, la educación, pues ha habido mucha controversia con todo esto. Entonces yo he recogido un poquito lo que he visto de tanto los niños que tengo en el entorno personal como los que he podido tratar estos últimos tiempos. Entonces, las preocupaciones generales que he recogido es que sí que hay muchos niños que tienen más preocupación por la salud en estos momentos. Son niños que a lo mejor ya tenían un poquito de ansiedad, de alguna fobia, y lo que ha hecho esta situación es pues, sacarlo más a la luz, ¿no? No hemos encontrado problemas que hayan surgido por esta situación, pero los que ya habían, pues han ido siendo más graves. Luego también, ahora con la vuelta al cole, hay niños que han pasado mucho tiempo en casa y estos días de tener que separarse, pues hay ansiedad por separación. Otros niños han ido muy felices al cole y necesitaban esa separación de la familia, pero hay otros que esto les ha resultado realmente difícil. Luego hay muchas familias que les está siendo muy difícil conciliar el trabajo con el cuidado de los niños, y esto los niños al final también lo notan. Y esto lo he añadido en el último momento, que es algo que esta semana me han comentado algunos, esto sobre todo los adolescentes, que tienen mucho miedo al contagio, pero por contagiar luego a los mayores de casa, un poquito por la culpa. Que esto me ha llamado mucho la atención porque es que me lo han dicho varios. Es decir, yo no tengo miedo a contagiarme, pero sí, si yo lo llevo a casa y pasa algo por mi culpa, y les llega a crear también un poquito de ansiedad. Y bueno, también esta situación ha tenido cosas muy buenas que no tenemos que dejar de lado, como el tiempo en familia, el hacer muchísimas actividades que en la rutina del día a día no podíamos hacer, el que nos hayamos parado y hayamos visto realmente el que es importante, ¿vale? Y ahora con la vuelta al cole también tiene muchas cosas positivas. Los niños han recuperado la parte social, van a tener responsabilidades y ocupaciones, todo esto creo que también es positivo, ¿vale? Pero sí que es verdad que la situación ha generado mucho estrés, ha generado miedos, ha generado incluso enfado. Entonces, vamos a hablar de los diferentes estados emocionales. Yo he dividido la charla como en dos grandes bloques. Por un lado, veo importante que hablemos un poquito de lo que son las emociones, cómo funcionan y cómo funciona nuestra mente, que aunque los que estamos aquí somos adultos, yo lo voy a intentar explicar cómo se lo podemos explicar a los niños, como lo solemos hacer Isabel y yo en el centro, y se lo transmitimos a ellos para que ellos lo entiendan. Esa es como una primera parte, y luego una parte que a mí me gusta mucho, que va a ser la de recursos, cómo podemos acompañar a través de juegos, de actividades. También lo he hecho en dos grandes bloques, que sería la comunicación, cómo nos comunicamos con nuestros hijos, sobrinos, alumnos, porque me imagino que igual los que estáis aquí, hay algunos que no tenéis hijos, pero que la charla va dirigida para todos los que tenemos relación con niños. Y voy a hablar un poquito del mindfulness, que es una técnica que últimamente pues estamos poniendo en práctica, que estamos viendo que tiene buenos resultados, y
y vamos a hablar de ella también, ¿vale? Entonces empezaríamos con la primera parte, las emociones. ¿Qué son las emociones? Si tú le preguntas a un niño qué son, ellos te lo suelen decir, te hablan, te las nombran, te dicen cuando estoy alegre, cuando estoy enfadado. La verdad es que por suerte la inteligencia emocional ahora se tiene muy en cuenta y en el cole se trabaja, cada vez todos somos más conscientes de la importancia de trabajar sobre las emociones. Si nos vamos a 10 o 15 años atrás, todo esto no tenía tanto peso como tiene ahora. Entonces, nosotras cuando hacemos un taller para niños o cuando tratamos a nivel individual a un niño, pues les explicamos que las emociones es como una alerta o un aviso de nuestro cuerpo que nos dice que algo está sucediendo, ¿vale? En respuesta a lo que nos rodea. Y hablamos de ellas y de que tienen diferentes funciones. Si les preguntamos, ¿hay emociones buenas y malas? Ellos te dicen, sí. Todo el mundo, normalmente incluso en charlas con papás y adultos, dicen, claro, o sea, la tristeza es mala, el enfado es malo, y luego está la alegría que es buena. Y eso es lo primero que siempre les aclaramos, que no hay emociones ni buenas ni malas, que todas están ahí por algo y que cada una tiene su función. Y todo esto lo hacemos a través de juegos, pero les decimos, por ejemplo, el asco, ¿para qué nos sirve sentir asco? Y todos se quedan así como pensando, pues el asco te protege de que a lo mejor te comas una comida que está en mal estado, porque si tú abres la nevera y ves que hay algo que está verde y que huele muy mal, y claro, ellos dicen, ay, pues es verdad. Y ahí explicamos que el problema es cuando sentimos asco ante cosas que no dan asco o que no nos suponen un peligro. Y ahí es cuando ellos ya ven que ahí es cuando habría que hacer el trabajo. Luego les explicamos que el enfado, porque muchos sí que vienen, que nos dicen que lo que les transmiten en su entorno es que no hay que enfadarse es algo malo y que está muy mal, ¿no? Y claro, nosotras ahí llevamos un poco la contraria a la mayoría de los papás, les decimos que enfadarse está bien porque nos permite pues defender nuestros derechos, poder expresar nuestra opinión si hay algo que está siendo injusto. Sí que les decimos que la clave está en la forma en la que nos enfadamos y qué hacemos cuando nos enfadamos. Porque, claro, a veces no sacamos el enfado de las mejores formas. También la tristeza, pues les explicamos que está ahí y que a veces está bien sentir tristeza para poder superar una pérdida o para poder avanzar. Entonces, bueno, y el miedo también, el miedo nos protege de algunos peligros. Si yo viese un león y no sintiese miedo, pues no podría irme y me comería. Todo esto lo explicamos para ellos así. Y la verdad es que lo entienden muy bien. Entonces, al final el mensaje de que las emociones tengan la función es que no hay que negarlas. Y lo que hacemos, tanto los niños, porque lo están aprendiendo de los adultos, es que cuando sentimos enfado, sentimos miedo, sentimos tristeza, como no nos gusta sentir eso ni estar en una situación dolorosa, pues lo negamos, lo rechazamos, intentamos huir de esa situación. Y eso lo complica. A veces le decimos, ¿qué pasaría si nos permitiéramos sentirnos tristes un momento o sentir ese miedo? Cuando sentimos miedo ante algo, a veces si nos paramos y experimentamos, vemos que el miedo al final acaba disminuyendo, pero como normalmente la respuesta es de huida y nos vamos, no nos da tiempo a comprobar que eso no es realmente peligroso. Entonces, por eso nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de no negar sus propias emociones, o sea, ni las nuestras ni las de ellos, porque sería mejor validarlas, ¿no? Sí, no tienes que tener miedo o no te tienes que enfadar. Ahí con ese lenguaje no estamos permitiendo que el niño escuche su cuerpo y que veamos qué necesidad tiene, sino le estamos diciendo que él no puede sentir eso y que no lo tiene que sentir. Pero él no puede luchar contra eso, con lo cual crea un conflicto. Sin embargo, si lo validamos, que de esto hablaremos un poco más extendido en la comunicación, el niño siente alivio de ver que, bueno, está sintiendo eso, es normal, pero a lo mejor no puede estar gritando como lo está haciendo, pero sí que puede sentirse enfadado porque a lo mejor ha pasado algo que es injusto o que él ha percibido como injusto. Y ahí es la clave
nuestro papel, intentar no negar esas emociones. ¿Vale? Luego, sí que quería comentar que así de forma muy breve que cuando estamos estresados o tenemos muchos miedos hay un cambio a nivel corporal. ¿Vale? Esto también se lo explicamos a ellos de un modo muy sencillo. Les hablamos a veces incluso del sistema simpático y parasimpático. Esto más a los mayores adolescentes, no a un niño a lo mejor de 5 años no le vamos a explicar esto, ¿no? Porque no lo va a entender al no ser que tenga mucha curiosidad por el funcionamiento del cuerpo. Entonces se explica que cuando nosotros percibimos una situación como peligrosa, sea real o no, porque en la mente, o sea, si a lo mejor estamos viendo un león o estamos viendo que tenemos muchos correos electrónicos que contestar, la respuesta de estrés, el sistema simpático se activa igual, no diferencia del peligro real del imaginario. Entonces, claro, ahí se activa la respuesta de huida y es cuando entramos en un estado más de estrés o de nervios. Y luego, lo contrario sería que cuando estamos en una respuesta de calma, se nos activaría el sistema nervioso parasimpático. ¿Vale? Esto luego es como una introducción para luego cuando os dé los recursos que entendáis un poco por qué va. Bueno, hemos hablado de emociones, pero voy a explicaros ahora cómo funciona un poquito la mente y cómo se lo explicamos a ellos. He puesto aquí, porque ya que no he hecho presentación, como le pongo en la cámara un triángulo, ¿vale? Que este triángulo es nuestro día a día, trabajamos muchísimo con él, tanto para explicar todo este funcionamiento a los niños como a los adultos, y le llamamos el triángulo de la personalidad, ¿vale? Que en un lado estarían los pensamientos, en otro los sentimientos, de lo que estábamos hablando, y en otro los comportamientos. Y las tres cosas tienen relación, ¿vale? Una depende de la otra. Entonces les explicamos que podemos tener esto a ellos, ¿vale? Les explicamos que pueden tener el triángulo guay y encontrarse bien o manejar bien las situaciones, o que lo pueden tener averiado. Y si tenemos el triángulo averiado, pues tendríamos que ir al taller a repararlo, ¿vale? El taller puede ser la consulta o puede ser en casa con nuestros propios recursos o con una persona que tengamos cerca. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, una situación. Mi madre llega 10 minutos tarde para recogerme de baile. Pues un niño con tendencia a preocuparse, ¿no? O que en esos momentos tenga el triángulo averiado, pensaría, pues madre mía, le habrá pasado algo, seguro que ha tenido un accidente, algo muy malo ha ocurrido. Entonces, claro, si el niño piensa eso, lo normal es que se sienta pues, muy angustiado, tenga mucho miedo y que ahora pues ponerse a llorar, buscar ayuda, pasar un muy mal rato. ¿Vale? Ahí decimos que ese triángulo estaría averiado. Sin embargo, en una misma situación, un niño que su madre tarda para recogerle de baile, pues a lo mejor piensa, siempre está igual, se ha quedado entretenida hablando con alguien, seguro, o estaba terminando de hacer una cosa y no se ha dado cuenta de la hora, y este niño pues se siente, pues a lo mejor un poquito enfadado con su madre porque tarda, pero bueno, pues a lo mejor aprovecha y habla con un compañero o hace otra cosa. ¿Vale? Entonces, ante una misma situación, estas dos reacciones de triángulo averiado y el guay, que sería el segundo, son totalmente distintas. Entonces, aquí esto nos sirve para explicarles que no son las situaciones las que nos angustian, nos estresan, sino lo que nosotros pensamos acerca de esas situaciones. Con lo cual, nos da pie a ver que ahí tenemos que soltar un poquito el control sobre las situaciones externas, pero a la vez esto nos da un poder, ¿no? De que tenemos recursos internos para poder afrontar las situaciones. Entonces, el foco cambiaría de intentar estar siempre arreglándolo de fuera a saber que yo tengo ese poder dentro de cambiar la perspectiva de la situación. Esto vale para los niños, pero
pero también para los adultos, que a muchos nos pasa, que a veces hacemos pues interpretaciones erróneas de las situaciones. Y a ellos les decimos que, aparte del triángulo, podemos tener un filtro. O sea, ese filtro se ha constituido de mis experiencias a lo largo del tiempo, del temperamento con el que yo haya nacido, de la relación con mi familia, y ese filtro me hace ver las cosas de una manera o de otra. Por eso a veces cuando somos adultos, si ese filtro pues está muy trastocado, hay que trabajar en él. Entonces, hablamos de la mente. La mente, a veces a ellos les explicamos que si ponemos la mente en el triángulo averiado, también puede ser la mente mono, que es la que tiene pensamientos como rumiantes, negativos, que preocupan, pero que no nos llegan a resolver ninguna situación, sino que lo único que consiguen es hacernos sentir mal, no podemos pensar con claridad, ¿vale? Y el mindfulness, la técnica de atención plena, que luego explicaremos, nos permite que pongamos el foco en otras cosas y haga que podamos ver las cosas con mucha más claridad y solucionar, ¿vale? Esto sería un poquito, a grandes rasgos, el funcionamiento. Pero yo con esto me quedo con la clave de decirles que no son las situaciones las que nos perturban, sino lo que yo pienso sobre esa situación, ¿vale? Ante un examen de PAU, por ejemplo, que es un acontecimiento que en general es estresante, pues si hacemos un estudio de los alumnos, habrá muchos que vayan con seguridad, con confianza, y otros alumnos que incluso se bloqueen y salgan corriendo en respuesta de huida porque no puedan hacer el examen, porque están bajo mucha presión. ¿Vale? Aquí si hay alguna duda sí que me gustaría comentar porque esto era un poquito el funcionamiento que quería explicar antes de pasar a los recursos. No sé, Sonia, si alguien ha comentado algo o queréis comentar ahora. Bueno, yo creo que lo has explicado muy claro, pero bueno, si alguien necesita algo, que levante la manita y hacemos una pregunta. Pero vamos, veo a todo el mundo tranquilo, yo creo que puedes continuar, Sara. Vale, pues esto totalmente aplicable a los niños y a los adultos, lo que hemos comentado. Vale, pues empezaríamos con la parte de recursos, de qué podemos hacer nosotros como adultos para realmente acompañar. Hay una parte que me parece muy importante sobre cómo nos comunicamos con ellos y el vínculo que tenemos con ellos a la hora de acompañar en las emociones, porque es muy importante. El otro día hablando con Sonia se lo dije, digo, si el título de esta charla es cómo ayudar a los niños a manejar sus emociones, para mí la charla se reduciría a contestar manejando nosotros las nuestras. Si nosotros manejamos bien nuestras propias emociones, tenemos asegurada ahí gran parte, ¿vale? Luego, es verdad que el temperamento del niño y el aprendizaje del niño no es todo responsabilidad de los padres, pero sí que hay parte de responsabilidad en nosotros porque somos sus guías, su referencia y los que acompañamos. Entonces, cuando llega a consulta una familia porque hay un niño que uno de los hijos es que tiene unos enfados grandísimos que perturban a toda la familia y luego ves un poco la dinámica familiar y que pues uno de los adultos de casa también tiene este tipo de reacciones, porque también hay rabietas en los adultos, al final acabamos trabajando con los adultos y muchos papás te lo dicen, oye, yo me he traído aquí a mi hijo y al final no crees que estás citándome a mí a más sesiones que a él, y realmente es que es así. Si nosotros trabajamos con un niño pero la dinámica familiar no cambia, ese lugar de que luego el niño pueda estar tranquilo con su respuesta de calma va a ser difícil si algo en la familia tampoco cambia. Entonces el trabajo en la psicología infantil va muy unido a niño y familia. Para nosotras es muy importante. Y bueno, pues eso, viendo esa responsabilidad que tenemos en el cómo nos comunicamos con ellos, voy a intentar explicar pues unas claves que nos puedan ayudar a la hora de relacionarnos con los niños y adolescentes.
hay un punto que a mí personalmente también me ha venido muy bien. Yo, aparte de ser psicóloga y trabajar con niños, también soy mamá. Y yo me daba cuenta que a veces cuando algo me enfadaba o estaba fuera de mi control, mi reacción era muy inmediata, ¿no? Y cuando tenemos una reacción inmediata o un impulso, normalmente pues voy a acabar gritando, me voy a acabar enfadando y luego además me voy a sentir muy mal y culpa, ¿no? Y entonces yo me di cuenta, un poco también a través del mindfulness y todo ese trabajo, que cuando yo no tengo la necesidad de resolver algo en el momento, o sea, de pararme un poquito primero y no hacer ese juicio rápido y tener que solucionar ya, me da un poco me permite tomar aire fresco para reflexionar un poquito y nunca actúo igual que actuaría en un primer momento. Entonces, eso para mí es fundamental, el que no actuemos desde la inmediatez. O sea, el decir, y si tenemos que decirle a nuestros hijos en un momento dado, espérate, me voy un momento y vengo ahora y ahora lo resolvemos, porque ellos lo van a entender, incluso seguramente lo prefieran. ¿Vale? Pero a veces es como que tenemos la necesidad y también a veces ese impulso es difícil de controlar, pero si lo trabajamos, no tenemos por qué responder ya en el momento ante un problema que se nos plantee con un niño, con un adolescente. Podemos decirle que necesitamos reflexionarlo o pensarlo o esperar un momento y que ahora se lo decimos. Que ellos van a insistir porque normalmente ellos vienen a por algo y quieren respuestas ya, ¿no? O si se da una situación, pero podemos intentar poner como ese botón de pausa e intentar dejar ese espacio en actuar un poquito después. ¿Vale? Eso sería bastante clave. Luego, como había dicho antes, el validar las emociones, tanto de ellos como nuestras. A veces un niño nos ha podido ver llorar por cualquier circunstancia y te dice, mamá, estás llorando y tú no. Pero claro, él te está viendo tu lenguaje corporal, no dice lo mismo, o nos escondemos o lo negamos. Ahí el mensaje que le llega al niño es que llorar o estar triste no está bien. Sería preferible poder decirle que, pues sí, mira, hoy estoy triste, o no tengo un buen día, o me ha sucedido esto, o he tenido esta pérdida, siempre adaptado a lo que ellos puedan saber, ¿no? Pero que no tenemos por qué negarlo, ni las nuestras ni las de ellos. A veces ellos están tristes por cosas que a nosotros nos parecerían absurdas, ¿no? Pero es que para ellos realmente están viviendo esa tristeza. Y si tú le dices que no puede estar triste por eso, es luchar contra su naturaleza. Entonces sería muy, muy importante el validar esa emoción. Con validar me refiero a que el lenguaje que usamos a decirle, cariño, entiendo que te sientas triste, pero en estos momentos esto no lo puedes tener. Con validar no me refiero a darle la razón, voy a hacer lo que quiera para que no esté triste. A decirle, no, es que no tienes que estar triste, esto no es así. Te entiendo, comprendo tu emoción, te abrazo, lo que necesites, o el enfado, y luego, pues ya les mostramos la realidad tal cual nosotros como padres creemos que tenemos que actuar. Pero ahí sí que tenemos pues un papel importante para validar y contener. Y así también el niño pues se siente respetado. Muchas veces nos encontramos adultos que nos dicen, es que mi hijo no me respeta, pero luego ves que tampoco hay respeto por parte del adulto hacia el niño. Muchas veces se piensa que porque son niños no tienen o esas emociones o merecen ese respeto, y claro que lo merecen muchísimo. Y si alguna vez nos descontrolamos, que nos puede pasar y nos pasa a todos porque somos humanos, porque tenemos emociones y no siempre las podemos manejar, pues en vez de negarlo o decir, no, es que lo he hecho porque tú esto, decir, pues lo siento, hoy me he descontrolado yo. ¿Por qué no? Aunque sean niños, les estamos enseñando a que sí, a que a veces conseguimos manejar esa emoción, sentirla y que no se nos vaya de las manos, pero otras veces pues a lo mejor no lo hemos podido y pues mira, pedimos perdón. ¿Por qué? Porque esto también se lo comenté a Sonia el otro día. Hubo una frase el otro día leyendo que me impactó mucho, que decía que un niño duda, o un adolescente también, nunca va a dudar de sus padres, porque los padres pues lo sabemos todo para ellos y somos sus referentes, pero sí que duda de sí mismo. Entonces, si yo no manejo bien mi enfado y acabo
por gritando, o él no va a pensar que es que yo me he descontrolado y no he podido manejar bien mi enfado, sino va a pensar que le ha hecho algo malo. Entonces con esto tampoco quiero agobiar a nadie, pero sí un poco ver que, pues que tenemos parte de responsabilidad en ello, ¿vale? Y bueno, el lenguaje que usamos también es súper, súper importante, que a veces hablamos con el piloto automático puesto y no sabemos lo que decimos, pero el usar un lenguaje amable y acorde con lo que está sucediendo, pues sería importante. No sé, a veces nos observamos diciendo cosas que luego dices, madre mía, ¿qué le he dicho? ¿No? Entonces esto sería, no sé, muy importante. Vale, algo que también vemos, y como he comentado al principio, no podemos ayudar a los niños ni a los adolescentes si nosotros no estamos bien. Desde cuando uno está pasando un proceso difícil, a veces es muy difícil compatibilizar eso con la crianza. Entonces, vamos a ver las cosas desde un lugar en el que no vamos a poder actuar, pues a lo mejor desde la coherencia o el respeto. Y esto también sería importante a trabajar. Esto a veces también a los profesionales nos resulta un poco difícil tener que expresar esto a los padres, ¿no? Decir, bueno, tienes que revisar primero qué está ocurriendo contigo y luego ya pues veremos qué pasa. Y es verdad que a veces cuando se da un cambio de actitud en los padres se da también en el niño, cuando él se encuentra viviendo en un ambiente más relajado y de calma, ¿vale? Entonces, a veces nos criticamos mucho como padres ¿no? O nos sentimos culpables todo el tiempo, pues esto lo estoy haciendo, podría hacerlo de otra manera. Desde ese lugar tampoco podemos pensar con claridad. Hay gente que dice que la culpa en la crianza es como egoísta, ¿no? Porque estamos ahí todo el rato pensando, ay, qué culpa tengo, ese victimismo, pero en realidad lo que habría que hacer es actuar, ¿no? Y salir de esa dinámica y romper con ese patrón de la culpa. Y ya para finalizar un poco todo el tema de cómo comunicarnos está el cómo poner límites, porque esto a veces está un poco reñido con la emoción, ¿vale? Se puede poner límites respetando a los niños, no es incompatible, aunque a veces él no va a estar contento con el límite que pongamos, pero a veces por no poner un límite acabamos como reprochando, criticando al niño, pero al final acaba haciendo lo que el niño quiere, pero se ha llevado todo nuestro reproche. Entonces, esto pasa mucho ahora con las tecnologías. La tecnología sería para hacer otra charla aparte, porque es un tema ahora. Sí que me gustaría decir que cuanto más conectados estamos con la tecnología, más desconectamos de otras cosas que son muy importantes. La tecnología es maravillosa para muchísimas cosas, nos facilita mucho el trabajo, las relaciones, pero siempre con un uso adecuado. Y es verdad que viene una generación muy fuerte con la tecnología, que es un tema que debería de preocupar mucho a nivel social, porque hay niños muy pequeños con un móvil a su cargo, teniendo acceso a Internet, y como muchos entienden más que nosotros de tecnología, pues a veces los padres pues como que vamos un poco perdidos. Y el poner horarios pues cuesta muchísimo, porque bueno, la tecnología a veces también puede resultar cómoda, porque a veces incluso vemos que se puede llegar a convertir en el cuidador de los niños. Hay mucha gente que lo usa para sustituir el cuidado. Hay quien no tiene más remedio. Muchas veces muchos papás han dicho en el confinamiento, es que si yo tenía que teletrabajar, había momentos que lo único que calmaba a mis hijos era estar delante de las tecnologías. Y esto, pues sí es triste que ocurra, pero que es una realidad que se ha dado, ¿no? Y luego, pues, los adolescentes ahí, pues es un refugio, lo tienen todo a mano, no tienen que esforzarse, no tienen que enfrentarse a situaciones sociales que les suponen más difíciles, y ahí son
son más cómodas. Entonces, aunque estoy hablando de límites, pero últimamente los papás en consulta, donde más dificultades tienen a la hora de poner límites es en el uso y horario de las tecnologías, en el encontrar un equilibrio en eso. El otro día me decía una mamá, decía, es que claro, está a las horas que quiere. Y yo le decía, ¿pero por qué? Ponerle un horario. Y decía, no, pero no podemos, porque si yo le digo que se salga de su habitación, está en el salón, está triste, y claro, a veces es duro ver a nuestros hijos tristes, ¿no? Y al final prefieren que su hija esté haciendo lo que parece que le hace más feliz. Pero igual ahí sería aconsejable sí poner un límite y que pase esa tristeza hasta que pueda aprender a ocupar su tiempo de nuevo en otras cosas. Pero bueno, esto sería aparte. Con lo que es importante quedarse es que más vale poner un límite firme, ¿vale? Sin reproches, sin... El límite se le pone al comportamiento, no al sentimiento ni al ser, ¿vale? Eso es lo que yo creo que el niño y el adolescente lleva mal, cuando se le está poniendo el límite y siente que va algo hacia él. Pero si va hacia el comportamiento, hacia algo que está ocurriendo, pero todo lo demás está bien, es más fácil que ellos se acojan a ese límite. Pero bueno, que la naturaleza de los niños es intentar conseguir lo que quieren. Y entonces van a insistir. Van a insistir porque saben que tienen un tope, porque saben que si un día estamos más contentos o más cansados, igual facilitamos más una cosa y si luego estamos enfadados de repente no. Y ahí el límite también depende más de mi estado emocional que de lo que es correcto para él. ¿Vale? Entonces, esto es algo muy difícil porque, claro, somos humanos y a veces cuesta de manejar, pero con los límites, firmeza y luego mucho amor. Y así lo tolerarán mucho mejor. Vale, ¿y cómo vamos de tiempo, Sonia? Nos queda Pues mira, son 7:15. Vale, Pero vamos, el tiempo no existe. vale. Bueno, y dicho, ahí es un poco donde está nuestra responsabilidad, que como digo, no es única, ¿vale? El temperamento con el que ha nacido nuestro hijo, sus experiencias fuera de la familia, también influyen, ¿vale? Pero es verdad que la familia es una parte muy, muy importante. Bueno, y dicho esto, pues vamos a pasar a explicar el mindfulness, ¿vale? Que es una técnica que también puede ayudar mucho a los niños, a los adolescentes y a las familias. Es una técnica también real, está de moda ahora, ¿vale? Es bastante novedosa, pero bueno, lleva poniéndose en práctica años atrás. Si queréis hacemos una pequeña introducción, sé que muchos aquí sabéis en qué consiste, pero por si hay alguien que no conoce, ¿vale? A ver, el mindfulness, la traducción podría ser la atención plena, ¿no? El poner el foco en el momento presente, dándonos cuenta de lo que está pasando, pero además de una forma amable, sin estar emitiendo todo el tiempo juicios negativos rápidos de lo que ocurre. Además, con una actitud muy abierta, sería como estar despiertos, ¿no? A la hora de explicarlo, muchas veces decimos que funcionamos todos con el piloto automático. Mucha gente describe así su vida, ¿no? Que se levanta, se lava la cara, se toma el café, se monta en el coche, va al trabajo y a veces llegas al trabajo y dices, uy, no sé cómo he llegado aquí, ¿no? Y esto es porque a veces estamos con ese piloto automático conectado y la mente está en un sitio y el cuerpo está en otro. ¿Vale? El vivir así hace que estemos normalmente estresados y no nos estemos dando cuenta de lo que está pasando. Hay mucha gente situada más en el futuro, siempre preocupada por lo que va a pasar y por lo que va a venir. Otra gente siempre recordando el pasado, pensando que el pasado siempre era mejor. Y lo que dice el mindfulness es que el único sitio donde podemos estar realmente bien es en el momento presente, ¿no? Y claro, parece algo muy, muy sencillo. La verdad es que es una técnica sencilla, pero muy, muy compleja a la vez.
y es una técnica que hay que entrenar para poder llevar una vida con conciencia plena, requiere antes un entrenamiento. Y esto lo podemos hacer los adultos, pero los niños también. Los niños ya tienen la capacidad innata de vivir el momento. La mayoría de niños disfrutan muchísimo del momento. Pero hay niños que también están muy preocupados y que conforme se van haciendo mayores, pues van perdiendo esa capacidad. Y tenemos que intentar que eso no sea así, ¿no? Y que lo tengamos que volver a recuperar cuando somos adultos. Además, es una técnica que, bueno, el padre es Jon Kabat-Zinn, es un doctor que también ha creado la terapia cognitiva basada en el mindfulness y se utiliza mucho para el dolor, para la depresión, para tratar la ansiedad, pero también la podemos aplicar con los niños, como habíamos dicho. Mucha gente lo describe como un puente entre la ciencia moderna y las antiguas, la sabiduría budista y técnicas de meditación. También una de las ventajas es que no hay ninguna creencia religiosa. Hay gente que oye esa palabra y piensa que es ahí, te vas a meter en algo. Es una meditación, es el aprender a estar presente con lo que está ocurriendo, y la manera más sencilla de poder hacer esto es con la respiración. Siempre empezamos a entrenar con la respiración, porque la respiración siempre va con nosotros, la respiración está en el momento presente y es como que te puedes anclar a ese momento, y a los niños también se lo explicamos así. A veces, últimamente, a los adolescentes, por ejemplo, yo se lo explico con un ejemplo de la película de Karate Kid y lo entienden súper bien. Porque, bueno, no sé si la habéis visto, además es la antigua, el señor Miyagi, ¿no? Llega un momento que el alumno que tiene llega súper estresado diciéndole que su madre se lo lleva a otra ciudad, y a la vez que está contándole eso, está intentando con un martillo clavar un clavo para unas cosas unas estructuras de madera que está haciendo ahí el señor Miyagi en su casa. Entonces se frustra mucho porque no atina a dar con el martillo, y entonces el señor Miyagi dice, para, le dice, vamos a hacer una cosa, vamos a respirar, y empiezan a coger aire, y él pues, está muy activado, pero de momento pues ya se para con él, lo sigue. Y claro, y cuando ya lleva unos minutos que se pausa y observa su respiración, le dice el señor Miyagi, ¿cómo te sientes ahora? Y le dice, mejor. Y ya pues atina a dar con el martillo. A ver, esto no siempre es fácil, pero bueno, es una manera de demostrar que a veces si paramos y volvemos al cuerpo, a lo más primario, a lo básico, pues por un momento dejamos de estar en todas las otras preocupaciones. Y los niños realmente lo consiguen. Yo creo que fue el jueves, Isabel está, aunque la veo por ahí, estaba realmente emocionada porque teníamos un taller con niños muy pequeños. Además es que dicen que esto se trabaja a partir de los 4 o 5 años o 6, ¿no? Pero eran niños entre 5 y 7 años que normalmente pues se ponen nerviosos cuando les planteas una relajación, y se hicieron una cabaña y entraron dentro todos a hacer un escáner corporal dirigido. El escáner corporal es que les introducimos para que ellos vuelvan a su respiración, sean conscientes de ello, y vamos haciendo como un viaje, le decimos que es un viaje mental por todo el cuerpo, para ver cómo están las diferentes zonas. Entonces, en ese momento yo les pedí que se imaginaran una pluma como ellos quisiesen, y que con esa pluma iban a ir pasando por todas las partes de su cuerpo y las iban a ir relajando, y si notaban tensión en alguna de esas zonas, luego lo iban a tener que comentar con el grupo. Pues de verdad que fue, o sea, todos súper calmados, haciendo el ejercicio, luego decían cómo se habían sentido, y claro, cuando ves que se consigue, pues es maravilloso, ¿no? Que desde tan pequeños podamos ir inculcándoles todo esto. Entonces, el mindfulness, llevar una vida con mindfulness, pues lo decimos, es sencillo pero difícil a la vez, y para conseguirlo hay que entrenar. O sea, no vale que yo quiera estar calmado de repente en un momento muy estresante sin haberlo trabajado previamente. Por eso la atención se entrena, igual que entrenamos otros músculos de nuestro cuerpo,
y se entrena a través de la meditación. Y los niños, aunque sean en periodos de espacio más cortos, de tiempo más cortos, o a través de juegos, pueden meditar también, o a través de la comida. Vale, ahora os voy a enseñar también algunos cuentos y algunas actividades que pueden servir. Vale. El escáner corporal, a la hora de entrenar, a mí es uno de los recursos que más me gustan. Hay muchísimos, pero el ir pasando por todo el cuerpo para ver cómo están las diferentes zonas, yo a muchos les animo a que lo hagan todas las mañaas, cuando se levantan, o sea, cuando se despiertan antes de levantarse de la cama, que se pongan una mano en el pecho, la otra en el estómago, que respiren y que vean cómo está su cuerpo. Parece una tontería, pero no nos paramos a hacer esas cosas. Y ya nos levantamos de otra manera, o me doy cuenta de si hay algo que tengo que atender. ¿Vale? Entonces esa sería la técnica para que luego podamos llevar pues, una vida como de la que seamos más conscientes. ¿Qué cosas podemos hacer con ellos? Pues la naturaleza es un recurso maravilloso para los niños. Y yo creo que muchas familias lo dicen. O sea, mi hijo está siempre, está en casa y está con la tablet tal, y tú llevas a un niño al mar, a la montaña, y dudo que quiera la tecnología, a no ser que tenga un problema que haya que abordar en terapia, pero el estar en el mar, el estar en la montaña, manipular, o sea, que vayan descalzos, que disfruten, ¿no? Que disfruten de todas esas experiencias y del aire libre, ya es una manera de trabajar el mindfulness. O allí, si estamos en la montaña, pues podemos hacer ejercicios con ellos. Por ejemplo, vamos a ver qué formas tienen las nubes, vamos a ver si encontramos hojas secas ahora que va a ser otoño y qué forma tienen y qué sentimos cuando las tocamos, o el pisar hojas. Todo eso son experiencias que son muy vivenciales, que son muy corporales y que les van a ayudar a estar en el momento presente. Otras cosas que podemos hacer, pues explicarles que cuando estamos muy nerviosos o muy angustiados podemos buscar un botón de pausa y parar lo que estamos haciendo para pues, respirar o el recurso que a cada uno le funcione y luego volver a seguir. Esto es importante, pero a veces los padres no lo permitimos, porque a veces el niño te está pidiendo, estoy muy enfadado, no, tenemos que ir ya, o le estamos metiendo prisa y a lo mejor necesita un minuto de calma. A veces no podrá ser, pero yo a veces digo, bueno, ¿y si llegamos tarde qué? O sea, no pasa nada, más vale 5 minutos tarde que dañar el vínculo con mi hijo, si solo son 5 minutos. Si esto es una dinámica de siempre, pero que habrá que valorar ahí, que a veces también somos nosotros los que les hacemos vivir. El ritmo natural del ser humano es más de calma que de estrés. Eso es algo que estamos aprendiendo y que generamos nosotros. Luego, pues el tener en casa un sitio acondicionado para que ellos sepan que pueden ir a relajarse, que le podemos llamar el rincón de la calma o como cada uno quiera, y que en ese espacio pues hayan cosas que a ellos les gusten. Yo he traído hoy, por ejemplo, unas lámparas que tenemos en el centro que a ellos les encantan. Ya les voy a encenderla. Que es una lámpara de LED que hacemos muchos ejercicios de atención plena, que la va pasando el niño, la toca 2 o 3 segundos y se la pasa al compañero, pero no sabemos qué especie de magia tienen, pero a todos les encantan y es un buen recurso. O tener algún instrumento musical, tener colchonetas, almohadones, quien use aceites esenciales relajantes, pues esto ya cada uno a nivel personal, pero todo que sea un rincón que te lleve a estar en calma. Luego, pues el practicar yoga, hay muchos niños que practican yoga y les viene súper bien, hay muchísimos cuentos hay niños que practican yoga o si simplemente se quieren hacer algunos ejercicios. Nosotras tenemos, ahora yo tenía en casa este libro, pero en el centro tenemos como unas cartas en los que hay posturas con ilustraciones y es una forma de que ellos se
paren, hagan la postura, vea cómo está su cuerpo, que te digan si algo les duele o qué postura les resulta más difícil y que les molesta, ¿vale? Con el yoga también. Incluso los mantras también les gustan mucho a los niños, aunque pensemos que no. El Satanama tiene muchísimo éxito con los niños. Hay un vídeo en YouTube que es un niño así rubito que está en un sitio en la posición. Bueno, nosotras cada vez que hacemos una actividad, cuando queremos que centren su atención o para irse más calmados, lo ponemos el Satanama y es que todos, la mayoría, van al sitio y ya se ponen. De verdad que es mágico el Satanama. Bueno, con la música, el cultivar plantas, no sé, un montón de actividades que son súper importantes y que no debería de la tecnología sustituirlas todas porque, claro, al final vamos a perder como esa capacidad. Luego a veces, por ejemplo, en casa el observar los alimentos, cocinar, proponer un día comer con palillos, aunque no sea comida asiática, pero el comer con palillos te permite comer más despacio, ver lo que coges, pues intentar, todos los juegos que tengan que ver con los sentidos también nos llevan muy al momento presente y a darnos cuenta de todo lo que sucede. Luego también los cuentos para trabajar las emociones están súper bien. Yo aquí he traído algunos, pero os iba a enseñar uno que trabajamos. O sea, bueno, está el monstruo de colores para trabajar lo que son las emociones con los más pequeños. Así es mi corazón, hay muchos. Isabel y yo tenemos un canal de YouTube de Crecemos que se cuentan muchísimos cuentos de inteligencia emocional. Y este es uno que, bueno, el cuento no es nuevo, pero nosotras lo tenemos desde hace poco, que se llama 5 minutos de paz, y es la historia de una mamá elefanta que necesita un rato en la bañera y tomarse un té y descansar un ratito de sus hijos. Y este cuento lo trabajamos en una escuela de verano muy especial que tuvimos este año, y cuando tú le hacías la pregunta a los niños, pero cuando la mamá os pide un rato a solas o el papá, ¿creéis que es porque nos quiere? Y algunos decían sí, y decíamos, no, no tiene nada que ver. Otros decían, no, 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 los padres necesitan un rato solos para calmarse, ¿no? Entonces este cuento está muy bien porque más de la calma hacia ellos explica que los papás, las mamás o los adultos a veces necesitamos también como darle un momento al botón de pausa y que aún así nos siguen queriendo muchísimo, ¿no? Pero que necesitamos también nuestro espacio. Y bueno, creo que también el confinamiento ha hecho que se hagan muchas actividades agradables en familia, muchas actividades manuales, mucho cocinar. Eso es algo bueno que nos ha traído el COVID y claro, habría que intentar mantenerlo a pesar de que volvamos a la normalidad. Sé que por el tiempo pues es más complicado, ¿no? Si no disponemos de tiempo, pero estaría súper bien, ¿no? Poder seguir esa rutina. Y nada, yo ya con esto más o menos creo que os he dicho todo lo que quería comentar, pero así como mensaje final, lo más importante es que seamos conscientes de cómo manejamos nosotros nuestras emociones, qué depositaciones ponemos a veces en ellos y enseñarles que aunque la vida se ponga difícil, aunque vaya a venir una tormenta, ellos siempre podrán tener recursos internos para poder llevarlo lo mejor posible, ¿no? Esa confianza en sí mismos, o que al final haya ese estado de calma de decir, bueno, sé que pueden venir cosas muy difíciles, pero lo afrontaré. Siempre yo pongo el símil aunque hay una tormenta, pero no voy a estar sin un paraguas. Estaré con el paraguas hasta que pase. Y nada, yo creo que ya más o menos lo he dicho todo. Si queréis las preguntas, Sonia, o algo que queráis comentar. Y mira, María Ángeles quiere hacer una pregunta. Te voy a activar el audio, María Ángeles, y así dale, tendrás que reactivarlo tú. Ahora, Ahí. sí.
Hola, Sara, muchas Hola. gracias, me ha encantado la charla. Gracias por estar aquí, a Sonia también por darnos estos momentos los fines de semana de conectarnos. Y bueno, yo quiero hablar de bueno, yo tengo las dos partes, adolescencia y niños. O sea que me ha venido muy bien esta charla. Cuando la vi, digo, me cojo el rato este seguro porque me interesa todo. Vaya a hablar de los niños, de los adolescentes. Y has comentado antes que los adolescentes tienen miedo a, a coger el COVID y pasárselo a los mayores. Algunos. Pero, por ejemplo, de algunos sí. En mi caso, los adolescentes, mi hija adolescente es que no tiene miedo. Yo es que veo que ella y los amigos y todo alrededor no tienen absolutamente miedo de nada, ni de coger ellos. Siempre dicen, es que no va a pasar nada. Es que ¿qué va a pasar? O sea, ellos Sí, se creen los reyes del sí, mundo, que no va a pasar sí. absolutamente nada. Yo lo que digo, hay que vivir, por supuesto, hay que salir, pero tenemos que tener precauciones, ¿verdad? Porque, bueno, las autoridades sanitarias nos están diciendo que tenemos precaución, no es quedarnos encerrados en casa, porque nuestra familia no ha sido así, todo el verano hemos salido con prudencia y con tal, pero hemos salido, hemos hecho salidas de viajes, hemos hecho salidas a restaurantes, hemos estado con familia muy pequeña, pero hemos estado, pero claro, ellos no tienen miedo, entonces, claro, yo tampoco le quiero meter miedo a mi hija, pero claro, también quiero ponerle los límites de Hmm. que si yo no voy a estar en una reunión con 50 personas al mismo tiempo sin mascarilla, porque no lo considero ahora necesario, el cómo transmitírselo a ella, porque claro, la Claro. respuesta es no tengo miedo, no tengo miedo. Claro, a ver, la adolescencia se caracteriza por intentar saltarse los límites y tener, es cuando más conductas temerarias y no vemos la percepción del peligro real. Pero Claro. cuando yo he hecho ese matiz es un poco que más los adolescentes que yo tengo en consulta que suelen tener pues problemas de ansiedad y tal, porque a lo mejor un niño no llega tanto a esa conclusión, un niño tan pequeño, pero lo que dices, tienes toda la razón, de hecho está siendo uno de los focos al principio era la fiesta y la noche, y normalmente es la población Mm, adolescente la que... Entonces yo creo que ahí sería importante pues eso, que se le respete, sé que tienes estas necesidades, sé que tienes muchas ganas de salir, que tienes ganas de hacer esto, pero en estos momentos toca respetar estos límites. O sea, ahí habrá que ver un poco, porque a lo mejor, y también es importante darles alternativas, porque a lo mejor decirle, pues hoy no puedes hacer esto, pero bueno, a lo mejor puedes traer a dos amigas a casa, no sé, estoy poniendo una situación. mm. Ellos cuando se les ofrece una alternativa normalmente también se suelen quedar más conformes, pero Sí, negociar. negociar y un poco respetar su enfado, decirle entiendo que Ya. te enfades, pero ahora esto no nos lo Mm, podemos saltar. claro. Sí, es difícil. O sea, Mm, y es un poco también el ver qué reacción crea en que esto, qué reacción crea en mí que mi hijo se enfade conmigo porque le pongo el límite. O sea, es trabajar un poco esa seguridad, ¿no? También en nosotros mismos, porque a veces es lo que decía antes, el que a veces nos criticamos como padres, a lo mejor mi hija adolescente va a pensar que soy muy severa, o a lo mejor no estoy haciendo esto bien. Ahí tenemos que intentar todos esos juicios que nos vienen hacia nosotros como padres, decir, bueno, voy a hacer lo que es coherente, ¿no? En este momento, a pesar de que mi hija se enfade. ya. Lo va a Es que entender sí, luego más adelante. ya. Sí, sí, lo entienden, lo que pasa que, claro, Ya, claro, pero estamos. ahí la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto convivir con esos enfados de nuestros hijos? Nos cuesta mucho a todos, ¿eh? Sí, Con los sí. pequeños y los mayores. Gracias. Nada. A ver, Lola, mira a ver si puedes activar tu audio. A ver. Abajo a la izquierda. ¿Ahora? ¿Se Ahora. escucha? Sí, 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 Sí. perfecto. Sí. Hola, Sí, Lola. Hola, hola Lola. Sara. no te Bueno, había yo sí visto. que... Hola. Bueno, yo a Sara la conozco porque además ha tratado con mi hija adolescente. Y bueno, sí que es cierto que muchas veces, Sara, es verdad lo que estás comentando, el sentirnos culpables de cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y hace un tiempo que llevo pensando en que no lo sé si nuestros padres se sentían culpables o no se sentían culpables, pero lo que ellos decían iba a misa. Quiero decir, no se estaba continuamente juzgando lo que tu padre te decía. Tú podías tener tu enfado, te quedabas
en la habitación llorando, pero yo sinceramente no recuerdo a mis padres en ningún momento, seguramente lo tuvieron también, ¿no? Ese sentimiento de culpabilidad, pero demostrarlo no lo demostraron en ningún momento. O sea, creo, no lo sé, me da la impresión que con los adolescentes sobre todo, ¿no? Como que lo que estaba comentando, perdona, no sé cómo te llamas. María Ángeles. De Ángeles. Bueno, a ver cómo le explicamos el problema que hay en la situación en la calle, ¿no? Con los contagios y demás. Y seguramente, no lo sé, ¿no? Si estoy... Pero cuando me pongo a pensar, digo, bueno, seguramente, ¿qué harían nuestros padres en este momento? No salís, Claro. o sea, no salís, porque no toca ahora salir, ¿no? Y bueno, estoy totalmente contigo porque tengo un adolescente también y me ocurre lo mismo. Entonces, Claro. El otro día vi un reportaje que decía, es que un adolescente que al final le decía a su padre, pues te odio. Y decía el padre, bueno, pues es que en estos momentos para mí es más importante tu seguridad que el odio. O sea, no pretendo que me quieras, pretendo que tú estés seguro y que tú sigas adelante con tu camino. A ver, esto no lo tenemos que confundir con el autoritarismo, pero yo creo que tienen mucha razón en que yo creo que antes había más tolerancia para soportar o ni se planteaban lo que pensaban los hijos de ellos. Es lo que había que hacer, porque era la seguridad, es lo que tocaba. Y ahora lo tenemos también muy difícil porque en todo momento pero es por el juicio al final, porque nos juzgamos como padres. Yo creo que al final Gracias. el camino sería el del medio, ¿no? Porque yo creo que, claro, a nosotros nos han tratado así, o sea, nos han educado así, y es como que, quiero decirte, no cero preparación, pero en el sentido de que las cosas, bueno, pues eso, era todo más natural y todo surgía de una manera que, bueno, a nosotros tampoco nos ha gustado esa forma, que por eso luego nosotros a la hora de cuidar a nuestros hijos o de criarlos, claro, nos hemos comido tanto la cabeza que a veces perdemos el realmente, claro, de realmente quién soy, qué quiero hacer, y tener la seguridad de decir, bueno, esto es lo que quiero y lo que tengo que hacer por mi hijo y por todo, pero es genial lo que comentas, Clara, porque creo que es así. Al final, bueno, esta charla que la hacemos para los niños y adolescentes, pero realmente esto habla de las relaciones personales, Totalmente, o sea, cómo son. Totalmente. Y claro, yo estaba un poco escuchándola y digo, bueno, pues es que esto además está fenomenal porque siempre el lenguaje de los niños es como más sencillo y las cosas en la vida han de ser sencillas. Y bueno, esto es una masterclass de relaciones personales a todos los niveles, de, bueno, pues eso, a todo tipo de relaciones. Pero, ojo, el poder tratar al final con respeto y entender que el que tú te vayas a llevar bien con alguien es que tú estás bien, porque al final es eso, una persona insegura pues trasladará inseguridad a la persona con la que se relaciona. Y bueno, pues eso, y así todos los traumas, ¿no?, que podemos tener cada uno de nosotros. Pero qué bonito poderlo ver todo tan sencillo y poderse inspirar un poco para hacerlo todo un poco mejor. La verdad es que Sara me ha encantado. Me ha encantado. Gracias. Y lo de la charla sobre la tecnología, yo creo que la podríamos planificar. Ahí nosotras también tenemos que ampliar porque, mira, eso, Isabel el otro día estuvo a punto también de hacer, pero no pudo, un webinar que había importante, porque es que ahora es uno de los problemas principales que tenemos a nivel social, las tecnologías, pero en adultos también, porque sí, todos... Para todos. Y escucha, hay una cosa que has dicho al final, ¿no? El tiempo. Pero es que el tiempo es la excusa para todo. O sea, el tiempo es la excusa para no cocinar, el tiempo es la excusa para no hacer cosas para cuidarme, el tiempo es la excusa para todo. Y al final, el tiempo, la limitación del tiempo, te la creas tú. Si pones el foco en que no tienes tiempo, no vas a tener tiempo. Si pones el foco en que tu día da para mucho y con esa atención plena, estando en el momento presente, vas a poder sacar jugo a todo, al ratito que estás con tu hijo, al ratito que estás haciendo tus cosas, al ratito que, bueno, que le dedicas a la tecnología también, porque al final, mira dónde estamos ahora, ¿no? O sea, que tiene sus cosas, pero
Yo el otro día por la el- mañana, Sonia, estaba preocupada por todos los niños de España, ¿eh? Porque es que si de normal, yo creo que si pusiésemos una cámara en todas las casas por la mañana para llegar al cole a tiempo, o sea, veríamos barbaridades. Pero este año que encima las entradas van escalonadas y están exigiendo desde los coles que se sea muy puntual para que no hayan aglomeraciones, claro, los padres tenemos ahí como más presión para llegar pronto, ¿no? Esa presión que nos ponemos con el tiempo. Y ahí es que al final también tienes que saltar un poco y decir, bueno, vale, yo voy a intentar ir en el tiempo, tendré que madrugar más, pero desde la calma, porque si no, es una presión muy Sí, grande que pero los niños esta semana, por lo menos mis hijos, eso nos han dado una lección, a los padres, sí, de tranquilidad a la hora, por lo menos los míos, de tranquilidad a la hora de ir al colegio, estar preparados a tiempo, no quejarse, súper contentos de volver a ver a sus amigos, de entrar al colegio, de tal, y bueno, por lo menos en mi casa, no sé si he tenido suerte o qué, pero sí. vamos, ha sido desde la calma y el tal, antes que el año pasado, bueno, el año pasado en febrero, que parece ya el año, pero parece que haya pasado ya tanto tiempo de que no entramos al colegio con los niños y vamos, 20 minutos antes mi hijo de lunes a viernes está preparado y ya esperando, desayunado, vestido, tal, esperando a que yo lo acompañara al colegio, nos hemos ido relajadamente al colegio tranquilamente. No sé, también lo que oí yo una vez, unas semanas antes, que había que preparar un poco a los niños, explicarle que, pues eso, que la entrada iba a ser de otra manera, que teníamos que estar preparados desde la calma, no podemos el primer día hacerles tal, pero que nos han dado una lección, los niños esta semana, por lo menos a mí mis hijos me han dado una lección esta semana. Pero porque, mira, ahí es la clave de la puesta de límites. Los límites se han puesto desde arriba, o sea, desde el cole, desde casa, y lo tienen tan claro porque es que no hay opción, porque esto es una situación Claro, peligrosa y tenemos que cumplir las normas de seguridad, sí, y que han hecho todos cumplirlo. Pero cuando ya nosotros dudamos, entra en juego el miedo a que me rechace mi hijo si no le dejo hacer esto, o desde el miedo, es cuando ellos también se claro, tambalean a la hora de... Pero con esto, claro. si los niños es que son, en general son muy respetuosos. Claro, es que es eso, lo que hablábamos antes de los adolescentes también y de los niños, que si le transmitimos realmente el miedo al coronavirus y tal, al final ellos van a tener miedo, pues si se lo planteamos de una manera de que hay que tenerle respeto y seguridad, pues al final ellos lo van a tomar respetándolo y con calma, pero claro, la adolescencia, como es la época de la rebeldía, pues Ya, un desastre. es verdad que en estos momentos los papás de adolescentes tienen un hándicap añadido. Así que mucho ánimo. Gracias y paciencia, Sí, porque ellos que no necesitan tenemos. la vía de escape de salir con los amigos. Y entonces yo sé que Claro, el confinamiento claro. para los adolescentes ha sido realmente duro porque ellos Ah. necesitaban socializarse. Claro, ¿No? claro. Es que lo más importante, mi marido me lo dice todos los días, Mari, lo más importante para tu hija no eres tú, son sus amigos en estos momentos. Aunque sea duro, Aunque pero sea duro escucharlo, pero es que la escala de valores ha cambiado para ella. Luego volverá, ¿no? A ser y sabe que tú estás ahí, que eres su madre, su padre y eres tal, pero lo más importante son sus iguales. Y entonces, pues claro. sí o sí, hay que, claro, y los habíamos apartado totalmente de eso, y pues eso. Ha sido duro. Muy bien. Muchas Bueno, gracias. pues Gracias. muchísimas Gracias. gracias, Sara. La verdad, gracias a vosotros por venir. Y bueno, espero que esto lo vea mucha gente desde sus casas también a través de YouTube. Y bueno, pues a ver si organizamos otra, que creo que esa charla sobre tecnología puede ser muy, muy, muy interesante. Y bueno, pues ya sabéis también, ahora si quieres poner, Sara, poner en el chat la página web del centro. Vale, la página Sí, va a vale, así estar la vemos. operativa en breve, pero a ver, si nos lo voy a poner, pongo el O nombre poner, del centro y está en las o lo redes que tú sociales. quieras, claro, un Vale, está en las teléfono, redes sociales. Vale. Sí, lo voy a poner, a ver, sí, lo pongo. más que nada porque es interesante también que os puedan conectar, porque la verdad es que hay momentos en los que podemos necesitar una guía, ¿no? Alguien que te diga, oye, por aquí, ¿no? Y... A ver, tengo un problema y es que no me va la P en el teclado. Bueno, voy a poner centro crecemos. ¿Lo pongo yo? Vale, Sí. he puesto centro crecemos. A ver. Pero en Elda
la verdad es que el Facebook, Instagram y pongo, si queréis pongo el teléfono también. Claro. A ver. Pues todos gracias por venir y un gusto los que nos conozco y un gusto los que sí y vuelvo a veros, un placer como siempre. Y bueno, pues a ver si nos volvemos a ver. La semana que viene Guiomar con otra de sus charlas interesantes en las que une un poco de astrología y psicología, también interesante. Y nada, Sara, mil gracias. Gracias a todos. Comunicado súper bien. Gracias a las dos. Chao, Adiós, chao a gracias, todos. adiós. Gracias. Hasta luego. Cuidaros, adiós.